Buen día para todos. En este esplendoroso momento les voy a hablar sobre un ingeniero, arquitecto, urbanista llamado Kevin Lynch. Mi grupo está conformado por Juan José Rodríguez Ariza. ¿y quién les habla? Jader Sonora Galeano. Comencemos. Kevin Lynch nació el 7 de enero de 1918 en la ciudad de Chicago. Entró a estudiar arquitectura en Yale, pero pronto abandonó esa escuela para ir a Frank Lloyd Wright, donde estuvo un año y medio. Estudió ingeniería en Nueva York, pero sin terminar la carrera. Tras de ser reclutado como ingeniero militar en la Segunda Guerra Mundial, Lynch recibió el título de Planificación Urbana en la MIT en 1947. Fue en el MIT que Lynch empezó la investigación para la imagen de ciudad. Raymond Martin explica que el trabajo de Lynch tiene una deuda sustancial con el trabajo de su colaborador de la MIT, György Kepes. Nacido en Hungría el 4 de octubre de 1900, Kepes estudia en la Academia Real de Bellas Artes de Budapest antes de ir a Berlín, donde trabaja en Laszlo Moholy, a quien Kepes siguió primero a Londres y después a Chicago, que fue en 1947. Kepes empezó a enseñar en el MIT, donde siguió la investigación, la manera como construimos e interpretamos visualmente. Bueno, de ahí sale nuestro entorno, en lo que finalmente se trata la imagen de la ciudad de Lynch. Sendas, bordes, barrios, nodos, hitos. Desde que Kevin Lynch publicó la imagen de la ciudad en 1960, muchos resumieron así como los 5 elementos que parecen reaparecer en muchos tipos de imágenes ambientales. Todas las ideas de aquel libro. Y hasta el método que proponía Lynch al final de su libro se redujo en una receta para usar. Distintamente, alguno de estos elementos es como una calle era una senda, una avenida grande, un borde, una zona o más o menos definida, un barrio, que debía tener un centro donde se cruzaran varias calles en un nodo y se marcara como algo vistoso, que en este caso sería ¿qué más emblemático que un hito? En el artículo publicado por Lynch en la revista Landscape en 1959, el escrito con Malcolm a Walt Arun de Buck planteaban desde el primer renglón la pregunta central de la investigación: ¿qué percibe un individuo común en su paisaje? Aunque ya ahí suponía que ese individuo común buscaba cierto orden en su entorno. Su indagación se basaba en el registro de las percepciones de las personas mientras caminaban por las ciudades, mientras realmente se movían por la ciudad. La importancia del movimiento y por lo tanto del tiempo vuelve a quedar clara desde el primer párrafo de la imagen de la ciudad. Por otro lado, los elementos descritos por Lynch probablemente no funcionen de la misma manera en cualquier ciudad del mundo y en cualquier momento de la historia. Hablando de Tokio, Noriyuki Takima dice que es una ciudad que se da en una ausencia de legibilidad que deja repertorio de Kevin Lynch como una proposición anacrónica y tampoco operativa. Tokio tiene demasiadas sendas, demasiados barrios, los cuales de sus bordes son borrosos, demasiados hitos por toda la ciudad que resultan indistinguibles. Haremos una cierta aclaración de algunos términos de la teoría de Lynch de la imagen de ciudad. Uno de ellos, y los más notables, sería las sendas, que son conductos que le permiten a los habitantes observar la ciudad a través de ella. Tienen que ser identificables, tienen que generar continuidad y tienen que estar direccionados, o de lo contrario, generan problemas a las personas. Estos pueden ser también tránsito de canales o vías férreas. Tenemos que saber también que hay una red de sendas, que en realidad lo forman los edificios que los encierran, que encerrando espacios permite que los observadores se vayan guiando a través de que los van recorriendo. Los bordes son elementos lineales que por lo general son limitantes entre zonas de clases diferentes, pueden representarse también por murallas o por paneles, que cabe mencionar que algunos bordes también son celdas y también hay sendas dentro de todas las extensiones. Los barrios atribuyen identidad a una ciudad, sus noveles y otras muchas más sucesos de elementos históricos del lugar. Los barrios no se definen por los pobladores, sino por los espacios que los conforman, sus usos o actividades, también sus texturas que vemos como edificios o los nudos que son los focos. Los nodos son las confluencias de las sendas. Para entenderlos mejor, los podemos asociar a las calles o los cruces como muchos suelen llamar. Los mojones o hitos
Son puntos de referencia. En este caso, los habitantes no se encuentran en ellas y por lo general los observan desde lejos. La ciudad queda definida así según la metáfora del recorrido, de una red de caminos, cruces y señales, más o menos compleja, que es transitada en busca de claves que sirvan para localizar cada lugar. También hay una metáfora que en el pasante que ofrece precisamente el sentirse perdido en el bosque del asfalto. Lynch tuvo un eco espacial no solo entre los urbanistas y los planificadores, sino también en la psicología académica. Un breve texto suyo fue incluido en el seminal Handbook de Psicología Ambiental de Porashit, Intercon y Rivlin, y su distinción entre los ya clásicos elementos de la imagen urbana. Las sendas, hitos, mojos, límites y barrios pasaban a formar parte de la importancia de la investigación psicológica sobre los mapas cognitivos, cuyo auge ya se había visto anteriormente. De Lynch merece, sin embargo, un punto aparte. El ciudadano ejemplar de Lynch es el taxista, que recorre la ciudad incansablemente, es decir, sin llegar nunca a un lugar o a un sitio, sin detenerse, sin entrar a ningún lugar, pues sus lugares siempre son la movilidad, recorrido a pie, de pie a calle, un vehículo entre vehículos, el ejercicio lógico de trazar el mejor mapa posible de los caminos y los sitios. Convertidos en taxistas ingenuos, el problema de la planificación se identifica entonces en cómo hacer que el callejero, es decir, Google Maps, con su visión esquemática de su opción de la ciudad fotográfica, se despliegue ante nuestra mirada con la sencillez suficiente para saber dónde estamos, o mejor, cómo escapamos de donde estamos, cómo llegamos y cómo marcharnos, porque lo prioritario no es estar, sino transitar, entrar para salir, para marcharse. La actividad del planificador se limita a diseñar la sencillez del entramado urbano para que el ciudadano taxista no se pierda, una actividad inocua que deja para un después deferido las sonoras patologías urbanas del delito, del hacimiento, de las desigualdades, de la bolsa de pobreza. Curiosamente, en manuales de psicología ambiental solía incluirse grafitis entre estados de patologías, muestra un auge de ciertos sesgos de clase media de los investigadores. Veían amenazas allí de la libertad y la rebeldía, provocando de la tribu y de uno de ellos mismos una ciudad comprensible y agradecida con la visual. Por supuesto, las ideas de Lynch no son el problema. Él es consciente de la complejidad del tema. Las ciudades son demasiadas complicadas, fuera de nuestro control y afectan demasiadas personas que están sujetas a muchas variaciones culturales, como para permitir una sola respuesta racional a la pregunta ¿qué hace una buena ciudad? El problema sin duda es que la vieja y mala costumbre que tenemos de escolar es de la investigación a la fórmula y de un método a una receta. Ni sendas, ni bordes, ni barrios, ni nodos, ni hitos. Tenemos que hablar de qué y más aún leerlo de nuevo.